Estamos estudiando, ¿no? Segunda de Timoteo, la asignatura que le hemos dado es que lea semanalmente estos 4 capítulos. Estaremos aquí algunas semanas. Es importante que la palabra sea dada en fragmentos, pero que sea íntegra. Poder estudiar un tema y poder verdaderamente espigar suficiente, excavar y sacar pues esa miel que está en la palabra, esas vetas de oro que está en la cavidad de esta piedra, y que el Señor pueda ayudarme y bendecirnos. El tema que hemos escogido para iniciar el año, ¿verdad? Yo he escogido este tema que le mencioné la semana pasada, es un tema que está en mi corazón, es sobre la apostasía. La apostasía de los postreros días. Y hay muchos escritos en la Biblia que hablan de la apostasía. Mateo 24, el Señor habla de que en los postreros días se acercarían lobos rapaces, y usa diferentes términos. En el libro de Judas, el antepenúltimo libro antes de llegar al Apocalipsis, dice de los falsos profetas, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. No sé si usted ha leído eso, pero ahí está. Y también habla de nubes sin agua, y da una descripción de lo que son aquellos que son falsos. La semana pasada hablamos de lo que es la verdad, ¿verdad? Allá en Juan 18 le preguntaron ¿qué es la verdad? Y Pilato preguntó qué es la verdad, y dio la vuelta y se fue en pos de la mentira, teniendo a la verdad encarnada delante de él, a Jesucristo, la verdad. La verdad no son cosas, la verdad no procede del hombre, la verdad procede de Dios. Decíamos a los estudiantes hace poco, en la clase que estamos estudiando, que solamente existen 2 consejos, el consejo divino y el consejo del maligno. Solamente. Y está la verdad y está el error. Entonces, si hablamos de lo que es la verdad, ¿qué es lo opuesto? El engaño, ¿no? El engaño o el error. Un poquito de trasfondo para aquellos que se están ubicando por primera vez. La epístola a 2 Timoteo es la última carta del apóstol Pablo, escrita en el año 67 o al final del 68. El apóstol Pablo está en su segundo encarcelamiento en Roma, arrestado por el emperador romano porque él había apelado a César y había llegado a Roma. Y se encuentra en esa prisión fría, sucia, unas condiciones pésimas, y está a punto de ser ejecutado. El apóstol Pablo, la próxima vez que la celda esa era para ser tomado por los verdugos, como él sabía, y lo iban a matar, lo iban a ejecutar por la causa de Jesucristo. Pero antes, ¿qué palabra? Si usted se va a morir, usted sabe que se va a morir, digamos, y le queda poco tiempo, ¿qué sería lo último? Seguramente usted llama, si su esposa está con usted habla con su esposa, con sus hijos, y pienso que esos últimos días usted tendrá visita hasta de sus enemigos, y llegarán a su lecho de muerte. El apóstol Pablo no tenía conmiseración, sino que el apóstol Pablo dice quería ver a Timoteo. Esto a mí me impacta tanto, que él quería ver a Timoteo. Le dice, creo que 3 o 4 veces, ven a verme, a mi hijo en la fe Timoteo, ven a verme, quiero verte, me acuerdo de tu fe no fingida, me acuerdo de ti, muchacho, desde el día que te conocí, me acuerdo de que tu mamá Loida y tu abuela
la mamá y la abuela habían educado a Timoteo y le habían enseñado las Escrituras. El apóstol Pablo había tomado a Timoteo y lo había discipulado, un gran siervo de Dios. Timoteo, gracias a Dios. En cada iglesia tenemos Timoteo y Timotea. Aquí yo veo muchos Timoteo y Timotea para la gloria de Dios también. Y él le dice en el versículo 15, 2 Timoteo 1:15, ya sabes esto, Timoteo, que me han abandonado, me abandonaron todos los que están en Asia. Yo había hablado la región de Asia, parte de la provincia romana, hasta la parte de Turquía, y había sembrado en el capítulo 19, dice ahí que Pablo dice que toda la región de Asia había recibido la palabra, recuerda, toda. Y ahora ha transcurrido este tiempo y ahora dice Pablo, le dice a Timoteo, me abandonaron todos los que están en Asia, me abandonaron, le habían dado la espalda. Nadie estaba con Pablo. Naturalmente el Señor estaba con él en todo momento. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pase su página de la Biblia, todos tenemos la Biblia en el capítulo 3. Le dice, tienes que saber esto que me han abandonado, eso es algo. Necesito verte, Timoteo. Cuando venga, tráeme el capote. Hace frío aquí, Timoteo, en esta cárcel. Y los libros, los pergaminos. Qué hombre extraordinario que te van a ejecutar y piensa escribir y leer. Ese es el apóstol Pablo. Pensaban los demás. Y le dice en el capítulo 3, 2 razones fundamentales por la cual esta epístola, el Espíritu Santo la escribió para aquellos tiempos y para nosotros hoy. Quería ver a Timoteo para darle el batón, toma, está en la carrera de relieve, yo voy a ser ejecutado, sigue adelante, mantente en pie. Le dicen uno, no ten en poco tu juventud, milita, pelea, la buena batalla de la fe, échale mano a la vida eterna. Eres un soldado, Timoteo, adelante, sigue adelante con el legado, particularmente a Timoteo, fiel obrero. Y le dicen en el capítulo 3, también debes saber esto. Esto es algo que debes saber. ¿Qué es lo que quiere que saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y ahí usted da, hermano, ahí le da en esos versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo, digamos, 9, le da un catálogo, una descripción, unos rayos X de la condición de los hombres en los postreros días. Si usted lee esto, hermano, usted va a reconocer que estamos en los postreros días. Estamos en los postreros días. Ya en los tiempos del apóstol Pablo, la apostasía, es decir, la apostasía significa aquellos, un declive espiritual, estos que se habían apartado completamente de la fe. Es importante dar una breve explicación aquí. Una cosa es, un creyente, por ejemplo, se puede desanimar. ¿Cuántos se han desanimado? No levante la mano. Todos nos hemos desanimado y algunas veces en la vida, alguno se ha apartado, ¿verdad? Usted ha conocido creyentes que se han apartado. Pero el Señor, en su misericordia, viene una buena palabra, una llamada, una visita, un abrazo, un consejo, y ese hermano o hermana continúa adelante. Un creyente puede pecar. Ejemplo, David pecó terriblemente y cometió adulterio. Tomó a una mujer ajena, Betsabé, y mandó a matar a su marido, Urías Eteo. Pero el Señor, al hijo que ama, lo disciplina y lo azota.
El Señor llamó a Natán y lo confrontó. ¿Y qué pasó con David? Como era hijo, David estaba destrozado. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. David dejó el arpa. David no podía comer. David pasó por una etapa depresiva. Los cristianos no se deprimen. No me digan eso, por favor. Lea los salmos y luego, ¿verdad? Regrese a mí. Hay momentos, verdaderamente, momentos de tristeza, de angustia, de prueba. ¿Cómo estaría Job? Cuando de la noche a la mañana perdió su salud, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, y luego viene una pila de consejeros, disque a aconsejarle y a tirarle piedra. Un momento difícil pasa a todo creyente. Muchas son las aflicciones de los justos. ¿Qué dice? Mas de todas ellas librará el Señor. El Señor nos libra, el Señor cuida a sus hijos. Y ahí está David, pecó y fue restaurado. Recuerda, David. Ejemplo. Pedro. Aunque todo te deje el Señor, yo seré fiel hasta la muerte. Hasta que tengo que morir por ti. ¿Sabes, Pedro? No cantaré el gallo 3 veces cuando ya tú me has negado a mí 3 veces. Kikiriki, el gallo cantó la 3ª vez cuando ya él... y dice que él negó al Señor. Es más, dijo maldiciones. Yo no lo conozco, dijo el cura, no lo conozco. Y el Señor en Juan 21, ¿verdad? El Señor lo toma, lo restaura, le reitera su amor. Qué hermoso es, hermano, cuando el Señor nos reitera su amor. Con amor eterno te he amado. ¿Has leído eso? Te prolongaré mi misericordia. Ese bálsamo. Aunque nosotros le negásemos a Él, Él no nos va a negar. Él es fiel. ¿De acuerdo? En su muslo, el que está en el caballo blanco, el varón de guerra, y en su muslo tenía un rótulo. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Nosotros, que nosotros somos infieles y mentirosos, Él es fiel y verdadero. ¿Recuerda eso, ¿no? Él es fiel y verdadero a su vida y a la mía. El Señor, entonces, sus hijos se pueden tener un declive espiritual, ¿me entienden? Un declive. Pero cuando estamos hablando de apostasía, estamos hablando de darle la espalda completamente a la verdad. Que yo sepa, ningún apóstata regresa. ¿Qué hace Dios con los apóstatas? Dios los mata en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabía eso? Los apóstatas en el Antiguo Testamento, Dios los mata. Ejemplo. En el libro de los que hicieron el becerro de fundición, ¿recuerdan? Hicieron un becerro. 3.000, eso 32. 3.000 se tomó la espada y 3.000 fueron ejecutados como juicio de Dios por apostatar. Número 16, la contradicción de Coré. Cuando anhelaban el sacerdocio, ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe? La contradicción de Coré, esa palabra, contradicción de Coré. ¿Cuál es la contradicción? Yo quiero entender eso. La contradicción era que ellos eran llamados al ministerio y anhelaban uno por lo cual no fueron llamados. Esa es la contradicción. El sacerdocio Dios se lo dio a Aarón como sumo sacerdote. Y habían otros que codiciaban. Dijo, basta ya de vosotros. Toda la congregación puede ministrar delante de Jehová. Pero ellos eran llamados. Pero no podían ser todos sumos sacerdotes. Eso de loco. Ellos querían todos ocupar el lugar. Eso es la contradicción. La contradicción, porque teniendo un ministerio anhelaban otro. Cuidémonos, que Dios nos cuide de la contradicción. Porque Dios nos ha dado a nosotros dones. Diversos dones a cada uno de nosotros. Y así Dios quiere que nosotros funcionemos. ¿Cuál fue el resultado de esa contradicción de Coré? 250 se abrió la tierra abrió su boca y descendieron vivos y murieron todos delante de ellos, ¿verdad? ¿Y qué tal de Naamán? ¿Era un verdadero profeta? Naamán, número
16 por ahí. Profetizó y por lucro. La Biblia habla en el libro de Judas que por lucro. Él decía, aunque me den oro, yo no voy a maldecir a Israel. Pero no, mentira, él quería. Él amaba las ganancias deshonestas. Él quería maldecirlo. Y había eso y ya Dios le había dicho lo que tenía que decirle. No, ese pueblo es bendecido por Dios. Pero en realidad, él quería, él de boca decía que no lo iba a maldecir, pero en realidad él quería porque él amaba. Él quería el lucro, dice el lucro de... Usted sabe cómo murió Naamán, interesante. Usted recuerda que cuando iba por el camino y el asno no podía pasar, el asno no quería y él decía, si yo tuviese una espada ahora mismo, ¿recuerda? Yo acabo contigo. Y para sorpresa de él, el asno comenzó a hablar. El asno comenzó a hablar. No sé cuál es la reacción de él. Yo sé que si un asno me habla a mí, yo creo que esto falla. Pero el asunto fue que una espada. Me llama la atención que fue una espada que él quería. Él no tenía una espada. Pero Dios tiene una espada para Naamán. Para Balaam, perdón. Dios tiene una espada. Y un día escudriñando las escrituras, encuentro cómo murió Balaam. ¿Cómo murió Balaam? Dice que fueron a la tierra. Y el Espíritu Santo deja este detalle. Y mataron a Balaam a filo de espada. La espada que tú querías, aquí la tienes. A filo de espada. La palabra filo significa la boca de la espada. ¿Entiendes? La espada es la palabra. Él le dio la espalda a la palabra profética, le dio la espalda a lo sano, se corrompió y el juicio fue la muerte. La muerte. Yo creo que hagamos distinción, por eso doy esta explicación, para que tengamos entendimiento. Una cosa es que a veces viene el desánimo a un hermano y deja de ir a la congregación o cualquier cosa, pero si es un hijo de Dios que Dios ha obrado, ese hermano, Dios hará su obra y ese hermano regresará. Pero estamos hablando de aquellos que son apóstatas, niegan la fe, niegan la resurrección, niegan la venida de Jesucristo. Usted sabe que hay personas que niegan el venimiento de Jesucristo, ¿verdad? Hace poco murió uno. Cristo no viene nada, se burlaba, ¿verdad? Y ustedes saben a lo que me refiero. Pero bien, cierro el paréntesis. Ahora quiero ir a 1 de Juan, capítulo 4. Pase de la derecha, 1 de Juan, capítulo 4. Y yo quiero hablar ahora la antítesis o lo opuesto a la verdad. Porque dice que muchos apostatarán de la fe, dice Pablo, escuchando doctrina de demonios, el engaño. Entonces, en 1 de Juan, capítulo 4, Juan también profetiza y habla con ese tono efectivo, amoroso, tan costumario en el apóstol Juan, el venerado anciano que escribió 5 libros de la Biblia. ¡Qué bendición! El Evangelio según San Juan, 1, 2 y 3 de Juan, y el Apocalipsis. Es el mismo Juan, el que se recostaba en el pecho del maestro, el apóstol del amor. El Señor lo transformó porque era un hijo de fuego, quería destruir a todo el mundo. Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu. Aquí me la ve. Sino, discernimiento, iglesia. Probad los espíritus. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay que probar? Si son de Dios. Si son de Dios. ¿Y de qué manera, en la apostasía de los postreros días, de qué manera nosotros, cómo es que se prueba? ¿Cómo es que se prueba el oro, por ejemplo? Con el fuego. El fuego. Se pasa, el oro no aparece a pie de la tierra, está mezclado con otros metales, con piedra. Y se toma una gran cantidad de roca, de todo este material. Y quizás en todo eso solamente hay unas cuantas onzas de oro.
por el oro precioso, porque ha sido purificado. Todo lo demás es purificado. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la peña. La palabra de Dios es viva y eficaz. De la única manera de poder discernir, separar aquello que es el engaño y aquello que es el error, es por medio de la palabra. Entonces, si es por medio de la palabra, tenemos que ser una iglesia, un creyente, amadores de las Sagradas Escrituras. Tenemos que ser gente, la gente del libro. Tenemos que ser como los de Berea, que estaba Pablo hablando, Apolo predicando, o Tito, Timoteo, quien sea el predicador. Ellos estaban con los pergaminos, déjame ver, comparando lo que está diciendo, comparando. Y estaban seguros que era por las Escrituras. Entonces, debemos ser, para poder probar los espíritus, tenemos que, por medio de las Escrituras y también por medio de dones espirituales, ¿sabes? Dones espirituales, discreción de espíritu. ¿Te entiendes esto, verdad? Hay un don que se llama discreción de espíritu, que es la habilidad que Dios le da a uno para uno detectar. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Uno que alguien está hablando y el Señor le muestra que esa persona no está hablando por el espíritu, sino que es falso. ¿Me están entendiendo? Hay tal don en las Escrituras, es bueno que sepamos eso. Ahora, a alguna persona Dios le da a esa discreción de espíritu para distinguir un espíritu de otro. Porque aquí dice, mire por qué. Porque muchos falsos profetas, dice Juan, han salido por el mundo. En esto conocer, aquí viene la prueba, el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, la encarnación. Muchas falsas religiones niegan la encarnación. Es un espíritu falso entonces. Si niegan la encarnación, ¿por qué es vital creer en la encarnación? ¿Qué usted le diría? La encarnación tiene que ver con el plan redentivo. ¿Me está entendiendo? La redención vino con que Dios, el Verbo, se hizo carne. La encarnación tiene que ver con el nacimiento virginal, esa santa doncella, María, la madre del Señor. Y cómo el Espíritu Santo le hizo sombra. Y cómo ella estuvo esos 9 meses en el vientre de esa mujer sin la intercepción de un hombre no la tocó. El Espíritu Santo le hizo sombra a esa santa mujer. Y el santo ser fue Emmanuel, Dios con nosotros, la encarnación. Y si alguien, un espíritu falso, niega la encarnación, ¿qué está negando? Está negando a Dios, está negando la salvación. No hay manera de ser salvo, porque por medio de Jesucristo, que fue a la cruz, en el cual podemos ser nosotros salvos. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Mira lo que dice aquí Juan. Y ahora ya está en el mundo. Oído. Siglos han transcurrido y él dice, ya ese espíritu está en el mundo. Dígame usted, hermano, después de 2000 años, ¿cómo estará la manifestación de estos espíritus? Está de más decir las miles y miles de iglesias, de religiones, de falsos evangelios que se han levantado a través de todas las épocas. Es cumplimiento profético de esa palabra. Dice, versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Escuche bien, los habéis vencido. ¿Habéis vencido a quién? A esos espíritus falsos. ¿De qué manera se vence? Lo habéis vencido. ¿Por qué? Porque ayuno, porque oro, porque tengo dones. No. Dice aquí, que mayor
es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahí está la victoria. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y dice, nosotros, estos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, aquí está, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquí está esa demarcación. ¿Cómo se hace esa demarcación? Nosotros vencemos porque tenemos aquel que ha vencido al mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora, yo estoy consciente que el Señor vive en mi vida y en la vida de cada uno de los santos aquí reunidos. Yo estoy consciente de esto. Pero yo no puedo ya, porque el Señor habita en mí y tengo el Espíritu de Dios, bajar la guardia y ser negligente. Eso significa que por cuanto tengo el Espíritu de Dios, tengo que guardarme y tengo que orar, ser una persona que ore diariamente. Tengo que testificar de la grandeza de Dios. Tengo que congregarme, tengo que leer las Escrituras y tengo que ser útil en el reino. ¿Saben que en el reino de los cielos no hay flores artificiales, verdad? No hay flores artificiales en el reino de los cielos. Ahora, ¿qué es el error y qué es el engaño? ¿Qué es el error y qué es el engaño? ¿Cómo se podría definir? A mí me gusta, vivo completamente, voy a usar la palabra enamorado de la Biblia, en el buen sentido de la palabra. Vivo mi vida buscando las definiciones, porque si yo le doy una definición de un diccionario, quizá le ayude el diccionario de la Academia Española, y yo busco la palabra engaño. No voy a hacer eso. También podía decirle lo que yo creo que significa la palabra engaño. Puede que le beneficie, pero usted no quiere opinión mía. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir al libro de Génesis y buscar la respuesta. Vamos a Génesis, capítulo 1. Al semillero, le decía el estudiante. Ahí está. Voy a Génesis. Yo quiero la respuesta de la Biblia. ¿Verdad? Génesis capítulo 1. Ya Dios había creado al hombre a imagen y semejanza. El sexto día, la corona de la creación, termina el hombre a su imagen y su semejanza. Y mire lo que dice el versículo 31, el último versículo del capítulo 1 del libro de Génesis. Ahí comenzamos a entender lo que es el engaño. ¿Qué es el engaño? ¿De dónde viene el engaño? Mira el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, que era bueno en gran manera. Y fuera tarde y la mañana, el día sexto. El engaño entonces es algo que no fue creado por Dios. Eso para comenzar. Dios no es el autor del engaño. Dios no es el autor del engaño. Ya entraremos de dónde viene el engaño. Pero siempre son dos polos opuestos. El hombre pone 3 y 4. Siempre son dos cosas. Y esas dos cosas a veces están marchando paralelamente, pero nunca se topan ni se entrelazan. Que es la verdad y el error. ¿Me está entendiendo? Está marchando. La verdad está marchando desde la creación del hombre y la creación del universo. Y el error, paralelamente, también está marchando. En el huerto había 2 consejos. El consejo de Dios para Adán y Eva y el consejo del mal. ¿Está entendiendo? Ahí está, todo estaba presente. Y aquí lo vemos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el error
el engaño no fue creado. Y segundo, Jesucristo dice algo más en Juan 8. Recuerda que aquí se usa la Biblia, ¿verdad? Juan capítulo 8. Jesucristo dice algo más con relación al engaño en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo 8. Juan 8. Dice el versículo 45. Mira el versículo para que vea el contexto. ¿Recuerda? Nosotros somos hijos de Abraham. Le dijeron a él. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Tú no sabes que nosotros somos descendientes de Abraham? ¿Qué te pasa, Jesús? Jesucristo le responde, vosotros, él le dice, el versículo 31 le dice, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Recuerda, yo soy el camino, la verdad, Él es la verdad. Definimos lo que era la verdad la semana pasada. La cual he oído de Dios. Note usted, a una verdad que Jesucristo proclamó, Él no se la atribuyó a sí mismo. Él dice, yo la he recibido de lo que he oído del Padre. Esto es increíble. El Hijo de Dios, en los días de su carne, le atribuye su conocimiento de la verdad a Dios, cuanto más nosotros. Y le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Sí, qué chévere, fíjate. Está de acuerdo con nosotros. Está reconociendo que Abraham es nuestro papá. ¡Qué bien! Finalmente, fuiste iluminado, pensarían ellos. Pero ellos no saben a qué se está refiriendo todavía. Y le dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿No sabes por qué le dicen así, verdad? Le estaban diciendo, no sabemos ahí, no sabes qué pasó tú y José, ¿verdad? Y luego estaba embarazada, ¿no? Algo pasó por ahí, algo raro. Le estaban diciendo indirectamente que él era un hijo de fornicación, ¿me está entendiendo? Y le dijo, Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mira la distinción, me gusta esto. El lenguaje es el ropaje del pensamiento. En el lenguaje está la palabra. Él habla del lenguaje. Estoy hablando del lenguaje completamente desconocido. En ese lenguaje que yo estoy hablando hay una palabra. Y esa palabra es la verdad. Y yo la he recibido del Padre. Esa palabra pura, preciosa, la trae ustedes. Y ustedes no la reciben. Y le dice, ahora viene por qué. Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué es que no escuchaban la palabra? ¿Me está entendiendo? Él hablaba el lenguaje de ellos, arameo. Le hablaba en términos, le citaba las escrituras, hablaba el lenguaje y no captaban la esencia. Eso nos pasa cuando evangelizamos, ¿no? La gente no entiende lo que estamos hablando. Le hablamos de Cristo y no quiere hablar de religión. Y le dice, ahí viene ahora, y le dice, ¿de dónde proceden ellos? Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pocos predicadores es así, ¿verdad? Que dicen las cosas sin pelo en la lengua, sin temor a nada. Los predicadores hoy en día, ellos diluyen el mensaje porque no quieren que la gente se le vaya. ¿Entienden? Esos son, entre comillas, disque predicadores. Ahora dice, vosotros sois del padre el diablo.
¿Cuál es la evidencia? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿A qué se refiere que él es homicida? ¿Qué dice la Biblia de Caín? Que era del diablo, ¿lo ha leído? Y mató a Caín. Perdón, Abel. Mató a Abel, pero todavía es más. Caín mató a Abel. Note usted, él homicida desde el principio, pero note usted. Ese fue su primer homicidio de Satanás. Yo quiero que usted piense. Usted tiene una Biblia, usted la lee. Usted lee la Escritura, usted es creyente, usted es una persona del libro. Y debemos discernir. Ese fue su primer acto de homicida. ¿Y qué tal de su rebelión? Cuando dice Apocalipsis que con su cola el dragón escarlata arrastró a una tercera parte de la jerarquía angelical. ¿No es eso homicida? ¿Y esos estarán con él eternamente en el lago de fuego? ¿Me está entendiendo? Él ha sido homicida desde el principio. Esa palabra es importante, la palabra principio. Usted la lee. Génesis 1:1, en el principio. Juan 1:1, en el principio. ¿Quién es el principio? Cristo es el principio. Estar en Cristo es estar en el principio. ¿Me entiende, hermano? Entonces, cuando dice aquí, eres homicida desde el principio, desde que se salió del principio. Eso es lo que significa. Desde que Él dejó su morada, dice la Escritura. Él dejó la morada. Dejó su habitación y se fue en pos de la rebelión desde el principio. Y no dice, mira, aquí está la evidencia. Y no ha permanecido en la verdad. Entonces aquí está la ley de la permanencia. Entienda esto. La ley de la permanencia es permanecer. Usted nota en Juan particularmente, permanecer en él. Habla de esa palabra permanecer. Permanecer. Dice, permaneciendo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué es el engaño? El engaño, todavía está en la definición. Esto es una definición. Pues esto es importante que se capte, porque lo que se va a decir después. Lo que es la verdad, no hay delito, no hay mancha en él. Que es el error, no fue creado. Dios no es el autor del error, del engaño. Viene de otra fuente. Entonces, en el versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿No me creéis? Entonces, el engaño no fue creado. Y el engaño es apartarse de la verdad. Y la verdad es el principio. Y el principio se llama Jesús. Es una manera sencilla de decirlo. ¿Dónde se originó? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. ¿Dónde se originó? Vamos a reiterarlo y mirándolo por otro ángulo lo mismo. ¿Dónde se originó el engaño? Dice aquí primera de Juan 2:21, que habla de la apostasía. Mira lo que dice primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Ven? Los primeros días. Último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo lo conocemos? Por la proliferación de los anticristos, el aumento de las falsas doctrinas. ¿Está entendiendo? Esa es la evidencia clave que Pablo enseñó a Timoteo. Esa es la evidencia de que estamos en lo último, la etapa final de la historia de la humanidad, la apostasía.
dice, salieron de nosotros, versículo 19, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué pasa? Habrían la ley de la permanencia. No se está captando el principio de la ley de la permanencia. Habrían permanecido. El diablo es diablo porque no permaneció. Adán pecó porque no permaneció en la verdad. La verdad era, ¿cuál es la verdad para Adán? De todo árbol, ¿saben? De todo árbol del huerto podéis comer. Esa es la verdad. Más de este no podéis comer. Y vino un tercero, la serpiente antigua, el diablo, y vino con un consejo corrupto y quiso y logró entorpecer los sentidos de Eva y por ende también los de Adán hasta el día de hoy. Ahora, dice el versículo 20. Salieron, 19, para que se manifieste que no son de nosotros. Pero vosotros, aquí viene ahora cómo somos guardados del engaño, del error. ¿De qué manera? Le he mencionado que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Le he mencionado que por medio de la palabra, la espada. Y aquí ahora viene la unción. La unción. Y esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Debido a tantas falsas cosas que se oyen por ahí de los predicadores de la unción, de la superunción. Los otros días salió hasta ungiendo a un montón de escobas. Mandaron un video. Vamos a ungir la escoba para barrer el pecado. ¿Qué es esto? O el evangelista tomó una manguera para que la gente recibiera la unción. Oye, qué tonto, dejándose. Si yo quiero bañarme, ya yo me bañé antes de venir al culto. A echarle agua a la gente. Y tantas barbaridades. Y los templos llenos, porque la persona ama el error. Se desvían del camino. Predicadores que no se concentran en venir al púlpito y abrir la Biblia y explicarla. No, quieren otras cosas. Quieren caramelos. Y tienen por todas partes. Quieren payasadas y tienen los payasos. Entonces dice aquí, dice la unción. Dice aquí, vosotros tenéis la unción del santo. La unción del santo. Aquí te señala quién es el santo. La unción del santo. ¿Dónde era que estaba la mayor unción? En el tabernáculo. ¿Qué era la primera parte del tabernáculo? El lugar santo. ¿Quiénes entraron al lugar santo? Los hijos de Aarón. Particularmente los sábados entraban. Y estaba una mesa, la mesa de la proposición, y cambiaban esas 12 tortas. Cada torta representa una de la tribu de Israel. Y ellos entraban el sábado, se comían las tortas viejas y ponían los nuevos. Se llama eso pan. Proposición significa el pan del rostro. El pan que está siempre delante del rostro de Dios. El Hijo que está en el seno del Padre. Ese es el pan de vida. Pero cuando fue consumado o exterminado está en el Gólgota. Hubo un cambio. Se rasgó el velo del lugar santo al lugar santísimo. Para que ya no seamos espectadores afuera del atrio, sino que podemos entrar al lugar santísimo. La unción del santo está en el lugar santísimo. Entonces la unción que recibimos es la del santo de Jesucristo, el ungido de Dios. Esa es la unción que todo creyente tiene, todo genuino creyente tiene la unción del santo. Y dice, pero vosotros tenéis la unción del santo. ¿Y qué hace esa unción? ¿Qué es lo que hace esa unción? ¿Es para que se haga milagros, para que sean espectaculares? No. Dice aquí, y conoceréis todas las cosas. ¿Qué dijo Jesucristo del Espíritu Santo? Conecta este texto a lo que dijo Jesucristo
es necesario que yo me vaya, porque entonces cuando yo regrese al seno del Padre, ¿qué acontece? El Paracleto, que va a estar al lado, dentro y al lado, el Paracleto divino vendrá dentro de ustedes y al lado de él. Prefieren tener a un Cristo que si está en Galilea no puede estar en Samaria, si está en Samaria no puede estar en Galilea. Para ellos eso es egoísmo. Ahora el Espíritu Santo viene a todos los creyentes y le dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria saber que el Señor está conmigo acá, como está conmigo en la cocina! O cuando estoy en mi dormitorio, cuando estoy caminando, cuando estoy conduciendo el auto, cuando estoy en el banco, donde quiera que estoy, el Señor está conmigo. Y tengo comunión con Él. Puedo comunicarme con Él en ese momento de ese tiempo que estoy esperando en la línea, pagando alguna factura, lo que sea. El Señor está conmigo y puedo comunicarme con Él. Tener comunión con Él, ese coloquio, ese diálogo de cada hijo de Dios, tiene la unción del Santo. El engaño no proviene del error. ¿Dónde se originó? Solamente le voy a dar la cita. Ezequiel 28, Isaías 14. El engaño se originó en el corazón de Lucero. Ahí está. El engaño se originó en el corazón de Lucero. Y usted lo lee ahí. ¿Cómo caíste? Con signo de exclamación. Oh Lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste? Un lamento que fue hecho en perfección. Y habla que el día de su creación hubo una fiesta en el cielo. Fue algo extraordinario cuando fue creado. Pero recuerde, Él es criatura. Si es criatura, fue un creador que lo hizo. Se reveló. Entonces, las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias del engaño, del error? Tiene consecuencias. Usted lo sabe. Vino la muerte. El pecado vino al mundo por un hombre, porque la paga del pecado es la muerte. Vino la muerte. Primeramente en Los Ángeles, ya les mencioné. Ellos fueron sentenciados a perpetua confusión, dice Judas. Hago una pregunta, pero Dios no le dio una segunda oportunidad a los ángeles caídos. ¿Usted ha notado eso? Los ángeles caídos no tuvieron una oportunidad. Conocían demasiado, hermano. Conocían demasiado. Estaban en la presencia de Dios. El pasaje que leyó el pastor Dani, santo, 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 de Isaías 6 que leyó. Ellos estaban ahí, los querubines, los serafines. No hubo una otra oportunidad. Ellos no son redimibles, ¿entienden? No son redimibles. Pero qué ternura. ¿Por qué? ¿Por qué? Tuvo que tener misericordia de mí cuando pequé igual que Lucero. Pecamos, nosotros pecamos igual que Lucero, hermano. Seguimos en pos de Satanás. ¿Está entendiendo? ¿Cómo lo sabemos? El Señor le dice a cada persona que no es su hijo. ¿Cuál es lo que le dice el Señor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esa es la sentencia. Pero gloria a Dios que el Señor, por el puro afecto de su misericordia, dice Efesios 1, con su gran amor que tuvo con nosotros, hermano, inmensa gracia, inmenso amor, nos salvó, nos llamó. Alguien dijo, pero hermano, son mucha la gente que se van a perder. Sí, es cierto. La respuesta bíblica sería, la maravilla es que uno sea salvo. Esa es la maravilla. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo no merezco ser salvo. ¿Y usted? ¿Usted merece ser salvo? ¿No? Aquí nadie merece ser salvo.
Es pura gracia, puro amor, pura misericordia. Cuando yo pienso en mis errores como hombre, en mi pecado como hombre, estoy hablando creyente, estoy hablando siendo creyente. Y usted, ¿verdad? Usted también. Y yo no se queda maravillado. Y yo estoy en la gracia todavía después de toda esta loquillada, de todas estas cosas que han venido a mi vida. Pura gracia. Mateo 1:21. ¿Quién recuerda que dice Mateo 1:21? Y llamará su nombre. Eso. Aquí viene. Mire. El verbo lineal. Salvará. ¿Entiende la diferencia? Si digo salvará, a un punto, ¿no? El verbo está lineal. Es un continuo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque no solamente nos salvó del engaño de Satanás, porque era hijo de ira, endurecido nuestro corazón, una generación de víboras éramos nosotros. Y él, por puro amor, dice, Él salvará. No a todos. ¿Qué dice el texto? A su pueblo. A su pueblo. De sus pecados. Por eso es que usted está aquí hoy, hermano. Por eso es que usted es salvo. Por eso es que usted tiene 10 años, en el caso mío 42. No de edad, quisiera tener 42. En el Señor. Pero usted está en todo ese tiempo, usted está en el Señor, 15, 17, 20, 21. Comenzaste ahora, el Señor te va a guardar. Consecuencia, vino la muerte. Consecuencia, se invirtió el orden. Romanos 1:19. Tenemos tiempo, vamos acá. Romanos 1:19. Vamos aquí. Romanos 1:19. El orden, ¿me sigue? Por causa del pecado vino el engaño, el error, la muerte, el declive. Y vino el orden, se invirtió. El apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, él habla de ello. Y él dice, el mejor tratado sobre lo que es el evangelio es el libro de los romanos. ¿Quién conoce lo que es el evangelio? Invierte un par de meses en la carta de los romanos, usted lo verá. Mira lo que dice aquí. Ok. Hemos dicho en el versículo 17, 1:17, porque él habla de que el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Poder de Dios para salvación. Usted lo ve, el contexto. 1:16, el contexto. El evangelio es poder de Dios. La dinamita de Dios para uno poder ser salvo. Ok. Porque, y te dice por qué es poder. Porque en el evangelio, ¿qué hace el evangelio? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Por qué? Porque somos justificados por la fe. ¿Y cómo somos justificados por la fe? Romanos 10:17. Además, la fe viene por el oír. Por fe y para fe. ¿Me entiendes eso? Por fe y para fe. Oigo la palabra por la fe y me lleva a esa fe. Por fe y para fe. ¿Eso qué significa? Dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Ahora, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Así se predica el evangelio. Lo hemos dicho. ¿Ok? No comienza a predicar a la gente y le ponga el corazoncito. Cristo te ama. Cristo te ama. Ese no es el evangelio. Eso es parte del evangelio. El evangelio comienza con la justicia de Dios. Es un Dios que está airado porque tú vives tu vida como que Dios no existe. Tú vives tu vida ignorando a Dios, pecando diariamente, pisoteando sus mandamientos. Y yo no voy a venir ahora con un caramelo, Cristo te ama. No, eso no es el evangelio. Eso es parte del evangelio. Dios está ofendido. La justicia de Dios está aquí. Tenemos que entender lo que es el evangelio antes de predicarlo.
La justicia de Dios está aquí. Entonces hay que hablarle, y lo dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí viene, se invirtió el orden. ¿Está entendiendo, hermano? Estoy diciendo que la consecuencia del engaño, que así comienza la apostasía por el engaño, se originó no en Dios, porque Dios hizo todo bueno, fue del corazón de Lucero antes de la creación del mundo material. ¿Está entendiendo eso? Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos tienen que ver con lo espiritual, los cielos, el rango espiritual, y luego, segundo, la tierra. Y en los cielos viene la jerarquía espiritual. Ángeles, querubines, serafines y los 24 ancianos. Ahora, porque lo que de Dios se conoce, versículo 19, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces aquí se invirtió el orden se invirtió, vino la corrupción. ¿Cuál es la solución? Llegando a la conclusión, ¿cuál es la solución al engaño? Al que todo hombre, usted está aquí hoy, está escuchando la palabra, usted está parte de lo que estamos hablando, es que usted vive su vida engañada, creyendo que de religión, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con un ser, se llama Jesucristo. Eso que estamos hablando. ¿Cuál es la solución? La solución está en Juan 8:32 y en Juan 3:8. Si está tomando nota, bien, pero te lo voy a decir. Juan 8:32. ¿Cuál es la solución a lo que tiene que ver con el engaño, el cual todos vivían? ¿Qué dice? Mas si el Hijo os libertare. Así que dice Juan 8:32. Seréis verdaderamente libres. Recuerde que esa palabra se la dio a aquellos que le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si el Hijo os libertare. Entonces, si dice que si el Hijo libertare, significa que todo el mundo es un esclavo. Está claro, ¿no? Todo el mundo es un esclavo. ¿El esclavo de quién? Esclavo de Satanás o esclavo de Dios. En este caso, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, libre. Si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libres. En 1 Juan 3:8 dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Entiendes? Él te liberta. No solamente te liberta, sino que todas las obras del diablo, que el diablo ha sembrado, ha minado en la vida suya, en la vida mía, desde que estamos pequeñitos, comienza, ¿verdad? Comienza el pecado a apoderarse de nosotros. Y en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos liberta. Pero todavía hay muchas cosas que hay en nuestras vidas que no están en orden. Y Él tiene que deshacer todas las obras del diablo en nuestra vida. Todas las obras del diablo. Constantemente. Y ahora somos creyentes. ¿Ya terminó? No. El Señor ha terminado con nosotros todavía. ¿Usted cree que terminó? No, Él no ha terminado. Está lo que se llama el proceso de la santificación. ¿Qué significa eso? Cuando Dios hace lo vil que sea precioso. Lo vil. Nosotros nos inclinamos, aún siendo creyentes, tener propenso a descarrilarnos, a irnos en pos de cosas vanas. Pero entonces tenemos el hombre en el hombre. El hombre interior. ¿Entienden lo que Pablo habla del hombre interior? Simultáneamente en su vida están habitando dos hombres. Alguna gente cree, yo no lo acepto, como que hacer creyente, eso adámico está completamente eliminado. No te preocupes, eso no es así. El apóstol Pablo lo presenta muy realísticamente. Yo creo a Pablo, antes de una idea de un psicólogo, un sociólogo. Yo creo a Pablo porque fue inspirado por el Espíritu Santo. Él me dice a mí del hombre en el hombre. En Romanos 7. Yo veo la ley de Dios, yo me deleito en ella. Pero algo es dentro de mí. Hay un salvaje que vive dentro de mí. Usted sabe que está hablando, ¿verdad que sí?
que me quiere y me habla, me llama la atención. Y me desgarra por dentro. Entonces, él tiene el hombre en el hombre. ¿Recuerdan? Mayor es que está dentro que está afuera. Entonces, está eso adánico, eso corrupto, que quiere llevarnos a vivir en la carne. Y él dice, encuentro esta ley, me siento alado por lo de Dios que es glorioso. Usted sabe que estoy hablando, ¿verdad? Eso nos pasa a todos creyentes. Entonces viene aquello que no es de Dios y que te quiere alar por otra dirección. Y ese encuentra desesperado. Miserable hombre de mí. Romanos 7. ¿Quién me librará de este hombre de muerte? ¿Quién me librará? Pablo, mayor es que está en ti que el que está en el mundo. Hermana, mayor es que está en ti, en mí, el que está en el mundo. Él dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. El grito de victoria. A mí nadie me diga que un creyente tiene que vivir en la carne. No acepte esto, hermano. Escucha bien, iglesia. Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Dios no quiere que ningún creyente viva en la carne. Y esto se debe a una herejía, algo herético, una enseñanza. Hasta un libro se ha escrito, yo lo tenía. 3 clases de hombres de ese libro, por un tal Schaeffer. En ese tiempo yo acepté esto en la ignorancia. Y dice que está el hombre que no conoce a Dios, el hombre animal, el hombre carnal y el hombre espiritual. Suena lindo, ¿verdad? Porque cree que tiene apoyo en 1 Corintios 2, donde habla del hombre carnal. Pero lo que no se está viendo ahí es que Pablo los reprende a los corintios y le dice, ustedes están actuando en la carne, habiendo comenzado del espíritu, ahora andan en la carne. Él no está diciendo, está bien, anden así. No, lo está reprendiendo. Ustedes están viviendo como hombres, están actuando como hombres. ¿Cuál es el balance? El balance, hay que buscar el balance de las cosas. El balance es este. Todo creyente, en un momento dado en su vida, procede en la carne, actúa en la carne, pero la mayoría de las veces es llamado a vivir y actuar en el Espíritu. No me vengan a mí el cuento de que yo tengo que vivir, hermano, usted lo oye, es que el hermano es débil. ¿Cómo que el hermano es débil? Hermano, hay que tener paciencia con este hermano nuevo. Él era un mujeriego en el mundo. Ay, la hermana, cuídese, hermana, porque esta mujeriego viene aquí a atacarla. Hay que tener cuidado, hay que tener. ¿Cómo que Cristo mismo a ti tú vas a seguir en tu lascivia, en tu fornicación, en tu pecado? ¿Está entendiendo, hermano? Es que, hermano, es que yo soy débil. Me atrae esto, me atrae lo otro. El alcohol, hermano, no puedo dejar el alcohol. Bueno, no ha nacido de nuevo. No puedo dejar de adulterar, no ha nacido de nuevo. No puedo dejar de jugar a, qué sé yo, bingo, no sé cuál juego hay, o a los caballos, lo que sea. No ha nacido de nuevo. Yo se lo digo a la gente así, para que entienda. Cuando una persona nace de nuevo, me gusta lo que dicen los puritanos, ¿verdad? Esos escritores puritanos de la década que le llaman ellos holy affections, santos afectos, ¿me entiendes? Comienza en ti esos santos, esa inclinación a lo espiritual, ¿me entiendes? ¿Usted no siente inclinación a lo espiritual? ¿No te llama atención espiritual? Te estoy preguntando. Si no te llama atención espiritual, algo tienes que chequear. El corazón está, el pulso, ¿cómo que estoy vivo o estoy muerto? Estamos hablando del engaño y estamos hablando, el grito de victoria es la libertad. Escrito está. Nota final. 2 cosas solamente, hay muchas. ¿Cómo guardarnos del engaño? 2 cosas. Y yo lo he dicho. Y con esto termino. Estar seguro de que estamos en la fe. Mateo 5, 17. 7, 15. Guardémonos nuestro corazón. Estemos seguros
Probar. Dije que probemos nuestro andar. Probemos nuestro caminar si estamos en la fe. Segundo, predicar y defender la sana doctrina. Tú conoces la palabra, a capa y espada defiende la sana doctrina. Yo tuve una iglesia por 5 años, el pastor nunca dio un mensaje apologético, o sea, apologético de defensa. Todo siempre amor y amor y amor. Yo salía de ese culto completamente lleno de miel, encaramelado. ¡Qué bien me siento! ¡Wow! ¡Qué dosis de miel! Hasta la mariposa querían estar encima de mí. ¿Verdad? No, está bien. El evangelio no es solamente miel. El evangelio tiene hiel. El evangelio corta. Dios corta. Y dice, tercero, predicar y defender el evangelio. Y último, Gálatas 1, 6 al 9. Los bereanos que toman nota. No pervertir el santo evangelio. Defenderlo. Esa parte, particularmente todo creyente, pero particularmente los pastores, somos llamados a cuidar el rebaño. Y parte del cuidado del rebaño es enseñar a la iglesia, enseñarle la palabra, el tintineo de la palabra, cada reunión, el tintineo de la palabra. En cada reunión, hermano, se le doy este consejo. Se reúne en casa de tal que la palabra tenga su tiempo. Vamos a comer en casa de tal que se lea la Biblia, que se cante, que Dios tenga la preeminencia en todas las cosas. Que el Señor sea exaltado hoy y siempre. Amén. Padre, te glorifico y exalto tu nombre. Te pido, Padre, que en esta hora también nos prepare nuestro corazón para tomar la Santa Cena. Y que en todo, Señor, tú seas único, pero muy glorificado. En el nombre de Jesús.